Buenas noches. Con su permiso, vamos a dar inicio a la sesión pública fijada para el día de hoy, para lo cual, y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, octavo inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, para cumplir con el primero de sus puntos, ruego a la Secretaria General realice la votación económica. Con su permiso, informo magistrada presidenta que se encuentran presentes una magistrada numeraria, un magistrado numerario, así como un magistrado numerario en funciones, quienes integran el pleno de este órgano jurisdiccional electoral local. Muchas gracias. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este tribunal electoral, para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día y siendo las 20 horas de este día, domingo 21 de abril de 2024, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaria General de Acuerdos en funciones de cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión. Con su permiso, magistrada y magistrados, doy cuenta de los asuntos de análisis y resolución que lo constituyen un recurso de apelación y 16 juicios para la defensa ciudadana electoral, cuyas claves de identificación de los expedientes y nombres de los promoventes se precisan en el orden del día que les fue circulado con anticipación y publicado en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional electoral local. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, magistrado. Se pone a nuestra consideración el orden del día. Ruego entonces, tome la votación económica. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto de la cuenta del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Con el orden del día. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Igualmente con el orden del día. Gracias, magistrado. Magistrado Elías Sánchez Aguayo. Con el orden del día. Gracias, magistrado. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor. Muchas gracias. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, en uso de la voz, doy lectura con el proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-19 de 2024 y sus acumulados del JDC 16 al 31, todos del 2024. Magistrados, si ustedes me lo permiten, haré solamente lectura de lo más relevante de este proyecto que les estoy presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vistos para resolver los autos que integran el recurso de apelación identificado con la clave y número de expediente RA-19/2024, interpuesto por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Colima, así como por diversos ciudadanos y ciudadanas, a fin de impugnar la negativa de registro de la planilla de las candidaturas de la referida coalición, determinada por el Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral. De los hechos narrados por la parte actora y de las constancias del expediente, así como de los hechos que resultan notorios para este órgano jurisdiccional, se advierte lo siguiente. El 23 de diciembre del año 2023, el Consejo General del Instituto Electoral emitió la resolución con número progresivo R001/2023, mediante la que se determinó procedente el registro del convenio de la coalición parcial denominada Sigamos Haciendo Historia en Colima, para postular diversas candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos de la entidad conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena, para contender en el proceso electoral local 2023-2024, en la que se destaca que los citados partidos políticos habrán de postular la candidatura en coalición para la integración del honorable ayuntamiento en el municipio de Colima. Por acuerdo del 6 de abril del Consejo Municipal, aprobó el acuerdo con número progresivo A005/2024, mediante el cual determinó, entre otras cuestiones, no aprobar el registro de la planilla de candidatas y candidatos a miembros del Honorable Ayuntamiento de Colima, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Colima. Inconformes con lo anterior, el 9 de abril,
El representante de la coalición Juntos Haremos Historia en Colima, así como cada integrante de la planilla a municipios postulada por dicho instituto político, presentaron per saltum ante el Consejo Municipal demanda de juicio de revisión constitucional electoral y demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, respectivamente. Todos los medios impugnativos fueron dirigidos a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 16 de abril, el magistrado presidente de la Sala Toluca ordenó integrar el juicio de revisión constitucional electoral, así como los juicios ciudadanos federales con los expedientes STJDC 138 y 153, diagonal 2024, y ordenó turnarlos a su ponencia. Así, el 18 de abril, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la improcedencia de los juicios presentados al no haberse agotado el principio de definitividad. Consecuentemente, ordenó el envío de dichos asuntos a este Tribunal Electoral del Estado de Colima, a fin de que esta autoridad sea quien emita la resolución correspondiente como recurso de apelación y juicios para la defensa ciudadana electoral, respectivamente. Y en cumplimiento a los acuerdos plenarios mencionados en la misma fecha antes señalada, se determinó registrar el medio de impugnación promovido por el representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Colima como recurso de apelación con la clave y número RA 19, diagonal 2024. Asimismo, respecto de cada una de las demandas de juicios para la defensa ciudadana electoral promovidas por las diversas ciudadanas y ciudadanos, las mismas fueron registradas en los expedientes JDC desde el 16 al 31, todos del 2024. Estos juicios fueron promovidos, diré solamente el expediente, cada uno de los expedientes, Viridiana Valencia Vargas, Laura Yarania Dueñas Mendoza, Ana Verónica Huerta Alejandro, Juan Carlos Gómez Díaz, José Armando García Salazar, Diana Gabriela Vizcaíno Aguirre, Jairo Antonio Arriola Ceballos, Belia del Carmen Trujillo Rangel, Bernardo Alfredo Salazar Orozco, Diego Eloy Rodríguez Gómez, María Luisa González André, Enriqueta Valencia García, Víctor Joatzin Torres López, Andrea Leticia Silva Castro, Alejandra Alcántar Rodríguez y Claudia Macías Hermosillo. Estos expedientes son del 16 al 31, JDC, Juicio para la Defensa Ciudadana. Una vez admitidos cada uno de estas demandas, se determinó remitir los expedientes a la de la voz para su substanciación y elaboración del proyecto de resolución, mismo que les presento bajo los siguientes términos. Al advertir la conexidad entre el recurso de apelación y los juicios ciudadanos, ya que todos controvierten el mismo acto, propuse la acumulación de los juicios ciudadanos del JDC 16 al JDC 31 al recurso de apelación RA 19, diagonal 2024, por haber sido este el primeramente recibido. Cerrada la instrucción, presento ante ustedes, ante este honorable pleno, la resolución de los asuntos aquí acumulados bajo los siguientes considerandos. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Colima tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente recurso de apelación. Segundo, los medios de impugnación en cuestión cumplen con los requisitos de procedencia. Tercero, se adujo la actualización de la causal de improcedencia relativa a la falta de definitividad. Esto por la Sala Regional Toluca, por lo que se determinó remitir los asuntos a este Tribunal Electoral para su conocimiento y resolución. Cuarto, es obligación de la suplencia de la queja y este tribunal tiene que suplir las deficiencias u omisiones en los agravios siempre y cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. Quinto, en la síntesis de los agravios, los ciudadanos promoventes y la coalición recurrente esgrimen esencialmente los mismos motivos de inconformidad que se sintetizan a continuación en función de la temática referida. Indebida valoración probatoria, falta de fundamentación y motivación y transgresión a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional. Aducen que la responsable omitió considerar y aplicar el contenido del artículo 281 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cual dispone que la credencial para votar hará las veces de constancia de residencia
salvo cuando el domicilio de la candidatura asentado en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial. Refieren que ha sido criterio de la Sala Superior que resulta muy difícil que exista una prueba contundente para demostrar la residencia, por lo que es necesario que la verificación de tal requisito se realice a partir del análisis de todos los medios probativos aportados. Tal agravio indica, en razón de que la responsable dejó de valorar los documentos aportados el 4 de abril en alcance a la solicitud de registro y de requerimiento efectuado por el secretario ejecutivo, fecha que se encontraba dentro del término concedido para el registro para las candidaturas. Por otra parte, indican que la decisión de la responsable se basó en una interpretación limitada y restrictiva del marco normativo, omitiendo considerar que se prevé expresamente la posibilidad de acreditar el requisito de elegibilidad en cuestión con un elemento distinto a la constancia de residencia. Al respecto argumentan que, como se desprende de los datos de las credenciales para votar de las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas, Laura Yerania Dueñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandro, la sección electoral a la que pertenecen es la 77, la cual corresponde a la comunidad de El Chanal. Por lo tanto, sostienen que ello genera convicción respecto del conocimiento que tiene la autoridad municipal auxiliar dicha comunidad de su residencia. En un diverso motivo de inconformidad, se duelen de que la responsable haya integrado documentales relativas a la ciudadana Viridiana Valencia Vargas de un hecho que no guarda relación con el presente proceso electoral, como lo es el dictamen del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de fecha 21 de junio de 2021, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas y la declaración de validez de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local 2020-2021. La credencial para votar de la mencionada ciudadana y la constancia de residencia en Tecomán expedida a su favor el 5 de abril de 2021. El mencionado reproche, ya que a partir de dicha documentación la responsable llegó a la incorrecta conclusión de que la ciudadana Viridiana Valencia Vargas residía en Tecomán, al menos hasta el 21 de junio. El equívoco resulta, dado que, para verificar la acreditación del requisito de residencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado valoró la constancia de residencia de Tecomán expedida el 5 de abril de 2021 y no los nuevos documentos emitidos con posterioridad a esta fecha. Aducen que deben maximizarse también los derechos político-electorales, como lo determinó la Sala Superior en los juicios sub-JDC 293/2024 y JDC 381 del mismo año. Por último, se duelen de que el Consejo Municipal solo se haya pronunciado respecto a la falta de cumplimiento de requisitos de elegibilidad de 3 aspirantes a candidatas sin manifestarse sobre el cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de las demás personas aspirantes a integrar la planilla. A fin de contextualizar la presente controversia, se considera conveniente relatar las actuaciones más destacadas que precedieron a la emisión del acuerdo con número progresivo A005/2024, así como las consideraciones del Consejo Municipal Electoral que sustentan el acto reclamado. El 1 de abril, y en alcance de la solicitud de registro, el Instituto Político Actor presentó ante la autoridad electoral diversa documentación a efecto de acreditar la residencia de las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas y Laura Yerania Dueñas Mendoza, entre las cuales se encuentran múltiples constancias de residencia expedidas por distintas comisarías municipales y ejidales. Luego, a partir de la documentación presentada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Colima, el Consejo Municipal se abocó en primer momento a la revisión de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 93 de la Constitución local y 25 del Código Electoral del Estado. Como resultado de dicha revisión, la autoridad detectó las siguientes inconsistencias.
Viridiana Valencia Vargas, aspirante a candidata propietaria a presidenta municipal, no acompañó la constancia de residencia, al igual que Laura Yerania Dueñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandro, ya que la última exhibe una constancia por comparecencia expedida por un ciudadano en su calidad de comisario municipal de El Chanal. Consecuentemente, el 2 de abril, el secretario ejecutivo del Consejo Municipal otorgó a la coalición actora un término de 24 horas para presentar las constancias de residencia expedidas por el Honorable Ayuntamiento de Colima. Derivado del citado requerimiento, la coalición actora presentó el 3 de abril un escrito ante la autoridad electoral municipal señalando que no contaban con las constancias de residencia expedidas por las autoridades requeridas por no haber sido posible obtenerlas, aclarando que tal circunstancia se ha estado combatiendo ante los tribunales electorales correspondientes. Finalmente, el 4 de abril, la coalición actora y las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas y Laura Yerania Dueñas Mendoza allegaron a la autoridad electoral constancias adicionales a fin de robustecer el requisito de residencia materia de verificación. Ahora bien, en el acuerdo impugnado emitido el 6 de abril, el Consejo Municipal tuvo a la coalición actora incumpliendo el requisito formulado, exponiendo que el instituto político no demostró que en realidad se hubiese intentado obtener las constancias de residencia requeridas, aunado a que tampoco se anexó ningún otro documento o elemento de convicción que pudiera cumplimentar el tiempo de residencia en el municipio de Colima. No obstante ello, la responsable expuso que, si bien se omitieron exhibir las constancias de residencia expedidas por la autoridad municipal competente en aras de maximizar los derechos político-electorales de las 3 candidatas objeto de revisión, se procedía a analizar los documentos presentados por la coalición. Aquí en este caso ustedes tienen en su proyecto, en la página 16, la comparecencia del ciudadano Víctor Jesús Ramos Ruiz, comisariado municipal del Chanal, del municipio de Colima, y el contenido en el recuadro que contiene la fotografía y generales de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas, además de sus generales y quien es residente en el estado de Colima, y en la calificación viene un recuadro donde dice que es un indicio de su residencia en el municipio de Colima, ya que dicho documento carece de las formalidades esenciales que contempla la reglamentación municipal de la esfera de su competencia de los comisariados municipales del municipio de Colima, al certificar temporalidades y hechos fuera de la observancia del comisariado. De igual manera, vienen los recuadros y el análisis de las documentales presentadas por Laura Yerania Dueñas Mendoza. Enseguida, el Consejo Municipal realizó un análisis particular de las constancias de residencia expedidas por el Comisariado Municipal del Chanal, en las que asienta la residencia en el municipio de Colima de las ciudadanas cuestionadas bajo la siguiente temporalidad de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas desde el 15 de abril de 2021, de la ciudadana Laura Yerania Dueñas Mendoza desde hace más de 5 años y de la ciudadana Ana Verónica Huerta Alejandro desde el 18 de julio de 2020. Mencionó además que el ciudadano Víctor Jesús Ramos Ruiz, comisario municipal, tomó posesión del cargo el 6 de diciembre de 2021, como consta en el acta de Cabildo número 9 de fecha 6 de diciembre de 2021, presentada por la coalición, por lo que al cotejar los hechos que manifiesta en la carta expedida el comisario, se advierte que la certificación es respecto de hechos anteriores al inicio de su cargo, sin contar con el archivo bajo su resguardo que le permita certificar documentos que se encuentran en el mismo. Expuso además que con fundamento en el artículo 60 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 321 del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima,
el ciudadano Víctor Jesús Ramos Ruiz, en la investidura de comisario municipal de El Chanal, es una autoridad auxiliar representante del honorable ayuntamiento con jurisdicción en el área geográfica de la comunidad de su competencia. Finalmente, concluyó que no cuenta con atribuciones legales para realizar actos o funciones que no se señalan de manera expresa en el reglamento de gobierno municipal, como lo es la constancia de residencia. Respecto a la ciudadana Viridiana Valencia Vargas, se expuso que, con la finalidad de cumplir con los principios de certeza, legalidad y objetividad contemplados en los artículos 41, base quinta, primer párrafo, y 116, fracción cuarta, inciso B, así como el principio de adquisición procesal en materia electoral, el 4 de abril, el Consejo Municipal requirió del archivo del Instituto Electoral del Estado copia certificada del dictamen sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos y la declaración de validez de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, efectuado el 21 de junio de 2021, documento que, precisó, se encuentra firme al no haber sido controvertido. En cuanto a su contenido, señaló que en él se asientan que la ciudadana obtuvo constancia de diputada por el principio de mayoría relativa en el distrito local 15 en el proceso electoral 2020-2021. Asimismo, hizo referencia a una constancia expedida por Humberto Uribe Godínez en su calidad de secretario del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, en donde manifiesta que la ciudadana Viridiana Valencia Vargas tiene una residencia aproximadamente de 25 años en el municipio de Tecomán. Por otra parte, en cuanto a la temporalidad de la residencia de la ciudadana Laura Yerania Dueñas Mendoza, la responsable analizó los datos de su credencial de elector, de lo que afirmó que se acreditaba de forma indiciaria que la ciudadana vive en el municipio de Colima desde hace 2 años, sin que existieran otras pruebas en el expediente que demuestren fehacientemente los 3 años exigidos. En las consideraciones del estudio de fondo, se examinan los motivos de inconformidad de la parte actora, iniciando por la solicitud de la inaplicación de las porciones normativas que regulan la temporalidad de residencia necesaria para un munícipe, ya que de resultar fundado tomaría innecesario el análisis del resto de los agravios. Análisis de la solicitud de inaplicación de las porciones normativas contenidas en el artículo 93, fracción 2 y 25 de la Constitución local y del artículo 25, fracción 2 del Código Electoral. Toda vez que el análisis de la inaplicación puede ser realizada por los tribunales locales electorales cuando así lo solicite, como se ha sostenido en las tesis relevantes de la Sala Superior, aducen los quejosos que este tribunal puede inaplicar. Ahora bien, las porciones normativas señaladas por la parte actora y cuya inaplicación al caso concreto solicitan es el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Colima, el cual dice: para ser integrante de un ayuntamiento se requiere ser originario del municipio de que se trate, con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 1 año ininterrumpido o contar con una residencia no menor de 3 años antes del día de la elección. Del Código Electoral solicitan se inaplique el artículo 25. El artículo 25 del Código Electoral dice: en los términos de los artículos 93 de la Constitución y 27 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe se requiere ser originario del municipio de que se trate, con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 1 año ininterrumpido, o no, siéndolo, contar con una residencia ininterrumpida no menor a los 3 años antes del día de la elección. Cabe mencionar que no es materia de controversia el hecho de que las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas, Laura Yerania Dueñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandro
cuya temporalidad de residencia fue considerada por la autoridad responsable como menor a los 3 años, no son originarias del municipio de Colima. Al respecto, el artículo 35, fracción 2 de la Constitución Federal establece el derecho de la ciudadana a ser votados por todos los cargos de elección popular, siempre que cuenten con las cualidades que establezca la ley. La restricción se encuentra en el marco legal de los requisitos de elegibilidad establecidos por el constituyente local, en el marco de su amplia libertad de configuración para establecer reglas y condiciones para poder acceder a cargos de elección en el ámbito municipal, como lo prevé el artículo 7º, párrafo 2. Por ello, se advierte que la restricción legislativa es admisible al fijar cuáles son los requisitos y condiciones a que hace referencia el citado artículo 35, fracción 2 de la Carta Magna. En tal virtud, como se dijo, la medida atiende a un fin legítimo que es garantizar que la persona que pretenda gobernar un municipio en el estado de Colima y no sea originaria del municipio atinente, cumpla con un perfil idóneo y necesario para ello, al conocer a través de la permanencia de 3 años en el lugar de las problemáticas y necesidades del lugar en el que se desempeñará su función, así como generar un sentimiento de pertenencia con la comunidad. Se considera que la medida implementada contribuye a lograr el propósito buscado consciente en que la persona que aspire a integrar un ayuntamiento y no sea nativa del municipio correspondiente, se establezcan lazos capaces de expresar una auténtica integración con el municipio y que realmente conozca sus particularidades, necesidades y problemáticas en una temporalidad determinada que se traduce en la implementación de políticas públicas y acciones de gobierno en beneficio de su población. En otras palabras, establecer un condicionamiento al ejercicio del derecho del sufragio pasivo es una medida idónea para acreditar que una persona que pretenda gobernar el municipio percibe cotidianamente el contexto y los problemas que lo rodean debido a que vive y tiene intereses afines con la comunidad, así como generar vínculos y arraigos en ella. Con relación a lo anterior, la Sala Superior, al realizar una interpretación funcional al artículo 36, fracción 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que la proximidad material es indispensable para que pueda generarse un vínculo y arraigo entre la persona que aspire a ocupar el cargo municipal con el electorado, dado que genera lazos de solidaridad social, ya que sus integrantes se encuentran plenamente identificados al compartir las mismas finalidades y conocer de cerca sus necesidades y problemática de la comunidad. También tomó en cuenta que conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, el municipio representa el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, por lo que bajo esa concepción es natural que los cargos para integrarlos sean ocupados por personas que compartan las mismas finalidades y, de ese modo, tal aspecto se traduzca en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad. Este tribunal considera que la sola residencia por 1 año de una persona en un municipio, como lo pretende la parte actora, no asegura una identidad o arraigo con la comunidad, así como tampoco acredita que se conozcan a fondo sus realidades, necesidades y contexto sociopolítico. En la especie, la temporalidad controvertida, esta circunstancia en medida diseñada por el propio poder constituyente, en virtud de que se estima necesario garantizar que la persona gobernante cuente con un perfil idóneo que contribuya al desarrollo económico y social de una determinada localidad, a partir de que conoce las particularidades de la región, sus problemáticas sociales y necesidades. Finalmente, se estima razonable y proporcional la temporalidad de 3 años de residencia para acceder al cargo de presidente municipal en caso de no ser originario del municipio correspondiente, establecida por los artículos 93, párrafo 1 de la Constitución local
y 25, fracción segunda del Código Electoral. Esto denota la existencia de una clara intención del legislador colimense de establecer una diferenciación en la temporalidad de residencia a efecto de considerar elegible a una persona para un determinado cargo, al establecer una distinción entre los años de residencia que deberán acreditar las personas originarias de la entidad federativa o municipio, según corresponda, frente a aquellas que no lo son, sin que tal diferenciación suponga una discriminación, como lo sostiene la parte actora, ya que tal diferencia obedece a una razón, a saber, asegurar que las personas titulares del gobierno municipal, cuando no sean nativos del municipio que se pretende gobernar, tengan una residencia efectiva mayor a quienes sí lo son, pues se presume que resulta necesario un lapso mayor para garantizar la relación entre el gobernante y la comunidad. El conocimiento del primero del entorno político, social, cultural y económico que le permitirá identificar las necesidades, prioridades y problemáticas a fin de atenderlas y con ella generar los mayores beneficios a las distintas comunidades que integran el Estado o municipio. Por tal motivo, en el caso debe asumirse en principio como parámetro válido de valoración contextual la racionalidad y utilidad de la temporalidad de 3 años adoptados en la legislación de Colima que se exige para contender a un cargo de elección popular en el ámbito municipal para quienes no sean originarios del municipio del que se trate. Y por lo que vea el tiempo de residencia exigido para ser diputado o diputada, es mencionar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política, si bien para dicho cargo no existe una diferencia entre quienes sean originarios o no del Estado, los años necesarios para acreditar el requisito en cuestión son 5 años de residencia estatal. De ese modo, al examinarse la constitucionalidad de la norma, debe atenderse a las atribuciones que el propio diseño constitucional confiere a los congresos locales, ya que en la creación normativa tienen distintos grados de libertad para establecer normas de carácter general mediante las cuales se regulan los requisitos de elegibilidad a los diversos cargos de elección popular, con el objeto de establecer las condiciones de acceso a ellos en función de las particularidades y necesidades que su entidad le demanda, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal. Por las razones expuestas, no procede inaplicar al caso concreto los preceptos legales y constitucionales referidos por la coalición actora. De la valoración de las constancias de residencia expedidas por el comisario municipal de El Chanal, la parte actora pierde de vista que en el presente asunto la carencia probatoria de las constancias de residencia otorgadas a favor de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas, Laura Gerania Dueñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandro no obedece al nivel de autoridad, esto es, municipal o delegacional, que las expidió, sino a la ausencia de datos ciertos y certeros en los que se respalda la presunta residencia, lo que genera una falta de credibilidad del dicho que se asienta. Tienen ustedes, en principio, en este proyecto que les presento, en su página 46, el marco normativo que regula los comisarías ejidales, también la ley del municipio libre del Estado de Colima, en específico el artículo 60, el reglamento del gobierno municipal de Colima, el artículo 317, el 323, el argumento de quiénes son las autoridades auxiliares en el municipio, el 324, para el auxilio de sus funciones, el ayuntamiento establece estas juntas municipales, el 325, los integrantes de las autoridades municipales, y de todo ello, se desprende, en el caso que nos interesa, que la Comisaría Municipal del Chanal es una autoridad auxiliar del Ayuntamiento de Colima.
integrada por un comisario en las comunidades rurales de hasta 1,000 habitantes. Asimismo, que esta autoridad auxiliar está limitada a actuar en sus respectivas jurisdicciones y conforme a las atribuciones otorgadas hacia los vecinos del lugar donde actúan. Ahora bien, de conformidad al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Chanal, emitido por el Honorable Ayuntamiento de Colima, el poblado del Chanal se localiza a 6 kilómetros al norte de la ciudad de Colima y es identificado por los vestigios de asentamientos prehispánicos representativos de la zona centro-occidente de México. Esto quiere decir que el Chanal es un yacimiento arqueológico. A últimas fechas, el crecimiento urbano de la ciudad de Colima se ha marcado de manera importante hacia el norte, acortando la distancia que existía entre este y el Chanal dentro de ese crecimiento. Y entonces destaca el uso habitacional, principalmente habiéndose solicitado proyectos fuera del área de ampliación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima. ¿Por qué lo menciono? Porque teniendo en cuenta lo anterior, a decir de las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas, Laura Yerania Dueñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandro, los domicilios en los que residen se encuentran, sí, dentro de la jurisdicción de la autoridad auxiliar del Chanal, por la razón de encontrarse próximos a la comunidad. Sin embargo, la cercanía no es una circunstancia de la entidad suficiente para concluir legalmente que el comisario municipal tenga la jurisdicción necesaria para emitir constancias de residencia respecto de habitantes que no pertenecen a la comunidad. Con independencia de la competencia del comisario municipal del Chanal para expedir las constancias de residencia en cuestión, de la revisión de su contenido se advierte que el dicho de la autoridad auxiliar se basa en la documentación que las ciudadanas Viridiana Vargas Valencia, Laura Yerania Doñas Mendoza presentan ante el Honorable Ayuntamiento de Colima cuando solicitaron sendas constancias de residencia, trámite al cual recayó la expedición de una constancia de residencia por una temporalidad menor a la deseada que solicitaron. En las circunstancias relatadas, este órgano jurisdiccional coincide con el Consejo Municipal Electoral en cuanto a que las constancias de residencia expedidas por el comisario municipal del Chanal a favor de las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas, Laura Yerania Doñas Mendoza y Ana Verónica Huerta Alejandra, carecen de valor probatorio suficiente para acreditar la temporalidad de residencia en ellas asentadas. Para acreditar la residencia Viridiana Valencia Vargas se presentó 17 constancias de residencia expedidas por distintas comisarías municipales y ejidales, a saber, cartas ejidales de Estapilla, Tinajas, Las Tunas, Puerta de Ansar, así como las municipales de Piscila, Estapilla, Amarradero, entre otras. Para acreditar la residencia de Laura Yerania Doñas Mendoza se presentaron 8 constancias de residencia expedidas por comisarías municipales y ejidales, a saber, ejidales de Estapilla, Las Tunas, así como las municipales de Tinajas, Piscila, El Amarradero, Astillero de Abajo, El Bordo, El Chanal y Las Guásimas. Al respecto, cobra relevancia el hecho de que se haya pretendido acreditar la temporalidad de las residencias cuestionadas a partir de un cúmulo de constancias asignadas por 17 y 8 distintas autoridades de ejidos y comunidades, la mayoría de ellos pertenecientes a zonas rurales y o ubicados fuera de la cabecera municipal de Colima, ya que con lo anterior, la parte actora presuntamente acreditaría que con las 17 y 8 distintas autoridades de ejidos y comunidades, no solo que la conocen, sino que además sabían cuál es su domicilio y desde qué fecha lo habitaban. En un diverso aspecto, la parte actora se duele de que el Consejo Municipal responsable no se haya pronunciado respecto de la documentación presentada el 4 de abril
de abril del año en curso, porque a su dicho contiene información que acredita la temporalidad de la residencia de las ciudadanas Viridiana Valencia Vargas y Laura Gerania Dueñas Mendoza. Por tanto, en cumplimiento al principio de exhaustividad, este tribunal examinó las documentales presentadas en alcance el 4 de abril y para ello se elaboró en cada caso un recuadro esquemático, precisándose la constancia valorada, lo que se desprende de ella y el alcance probatorio en lo individual. Ustedes verán de la página 61 a la página 69 los recuadros con cada una de las constancias expedidas para cada una de ellas. Una vez efectuada la valoración individual de las constancias presentadas en alcance, a fin de acreditar la temporalidad de la residencia requerida, enseguida se realizó un análisis admiculado con su valor probatorio en conjunto con la documentación presentada inicialmente por la coalición recurrente ante la autoridad municipal electoral, tomando en cuenta los agravios expuestos por la parte actora, así como las consideraciones expresadas por la responsable. Del análisis conjunto de la documentación que obra en el expediente, así como de los hechos públicos y notorios, se concluye que la ciudadana Viridiana Valencia Vargas no satisface el requisito de residencia efectiva de 3 años, conforme al estándar probatorio que ha definido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus decisiones y por los fundamentos y razonamientos que enseguida se están exponiendo. La insuficiencia probatoria de dicha documentación obedeció al hecho de que aún después de la valoración acuciosa de las pruebas de las distintas documentales arrojaron indicios de residencia con periodos de tiempo que se superponían en el sentido y que en la misma temporalidad supuestamente las ciudadanas habitaban. En este caso, en una de ellas, había residido tanto en el municipio de Tecomán como en el municipio de Colima, lo cual impidió la construcción de una línea de tiempo congruente y veraz respecto a la residencia de la ciudadana en Colima desde el 15 de abril de 2021, refiriéndome a Viridiana Vargas Valencia. Lo anterior, partiendo de la base de que la constancia de residencia en Tecomán de la promovente fechada el 5 de abril de 2021, que obra en el expediente, así como en el juicio JDC 10/2024, que se hace referencia, constituye un acto intocado, firme y con la presunción de validez que adquieren los actos electorales definitivos. Es así que ante la contradicción de las pruebas aportadas en el expediente JDC 10 y la imposibilidad para con ellas acreditar de manera fehaciente e indubitable la temporalidad de la residencia de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas, este Tribunal Electoral requirió a la Dirección Ejecutiva de Registro Federal Electoral del Instituto Nacional Electoral un informe con los movimientos registrales realizados por la ciudadana en mención. Y del informe aportado, el cual constituye una documental pública con valor probatorio pleno, se desprende que el último movimiento realizado por la ciudadana fue el 11 de diciembre de 2023, en el cual cambió su domicilio a Colima, cobrando aún mayor relevancia para el caso el hecho de que el 3 de marzo de 2023 la ciudadana solicitó una reposición de credencial con un domicilio en el municipio de Tecomán. Por otro lado, los agravios devienen inoperantes en tanto que las constancias mencionadas por las partes actoras, que a su decir no debieron allegarse al expediente, no resultan determinantes en esta instancia para establecer la temporalidad de la residencia de dichas ciudadanas, dado que el elemento concluyente en el caso, como se expuso, es el hecho de que el 3 de marzo de 2023 la propia ciudadana haya acudido ante la Autoridad Electoral Nacional y exhibiera la documentación correspondiente para demostrar que residía en Tecomán a fin de solicitar una credencial para votar. Por último,
Deviene también inoperante el reclamo de la parte actora de que el Consejo Municipal no haya tenido en cuenta el hecho notorio y público de que la mencionada ciudadana fue diputada local de la actual 60 legislatura del Estado de Colima, así como delegada del bienestar del Gobierno federal en Colima, lo que a su juicio conlleva a la formación de un vínculo con la ciudadanía del municipio de Colima. De igual manera, a juicio de este Tribunal Electoral, la documentación presentada en el expediente inherente a la ciudadana Laura Yerania Dueñas Mendoza no es suficiente para acreditar la existencia de una residencia de por lo menos 3 años en el municipio de Colima. Por consiguiente, ante la existencia de información contradictoria entre las documentales aportadas, dado que se asienta que la ciudadana Laura Yerania Dueñas Mendoza laboró en 2 distintos centros de trabajo en un mismo periodo, en aras del principio de exhaustividad, se formuló un requerimiento a fin de contar con la mayor cantidad de elementos en el expediente para resolverlo conforme a derecho. En conclusión, de la documentación aportada ante el Consejo Municipal, así como las presentadas en alcance aún admiculadas, solo generan indicios leves respecto a la residencia de las ciudadanas en el municipio de Colima, aunado a que algunas de las constancias resultaron contradictorias o inverosímiles respecto de la información que de ella se desprende y lo manifiestan por las ciudadanas promoventes. En relación a Ana Verónica Huerta Alejandro, a esta ciudadana, toda vez que su credencial para votar fue expedida en el año 2024 y no aportó documentación adicional para acreditar su dicho, no se estima colmado el requisito de elegibilidad previsto en los artículos 93, fracción 2 de la Constitución local y 25, fracción 2 del Código Electoral, consistente en residir 3 años en el municipio antes del día de su elección. En cuanto a la solicitud de maximizar los derechos, en el caso concreto, como se anticipó, no es dable maximizar derechos como lo pide la parte actora, puesto que existen bienes jurídicos que deben protegerse por el Tribunal Constitucional, como la certeza de los actos electorales y, en el caso concreto, el apego al derecho del registro de una candidatura, así como el imperativo del artículo 41 constitucional de elecciones libres y auténticas. Para ello, es menester proteger estos valores democráticos que rigen a las candidaturas, siendo ello lo que en este asunto, a diferencia de otros, impide maximizar el derecho de 3 candidaturas en perjuicio de un interés general, toda vez que el vínculo sujeto a escrutinio jurisdiccional tiene que ser irrestricto, libre de cualquier duda, habida cuenta que es el voto de la ciudadanía el que sería cuestionado y, en todo caso, haría nugatorio el vínculo entre el candidato y la ciudadanía, que es lo que exige la norma en su teología. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal resuelve, único, se confirma el acuerdo impugnado. ¿Es cuanto, magistrados? Este es el proyecto que pongo a su consideración. Sí, magistrada. Adelante, Sí, adelante, muchas magistrado. Gracias, muy amable. Adelante. Muchas gracias, con todo el respeto que siempre he tenido. En esta ocasión me retiro del sentido de la resolución y explicaré brevemente algunas consideraciones por las cuales pues existe un disenso desde mi perspectiva, desde mi punto de vista en este proyecto. Encuentro en la descripción de las pruebas, de varios tipos de pruebas, unas que son indiciarias, indicio de que Viridiana Valencia, por razón laboral, residió en Colima del 1 de octubre de 2021, etcétera. O sea, son varias pruebas indiciarias que vienen descritas, me parece que están bien descritas, que establece el documento y la valoración individual, en donde es precisamente donde difiero en esa valoración de las pruebas. Pues tengo en lo personal otra perspectiva y otra opinión
que pues también quiero exponer. Todo se centra en una situación muy específica que es la temporalidad. Y me parece que inclusive habla de la cercanía de diferentes ciudades, y todos sabemos que en Colima pues todo está cerca por los medios de comunicación, etcétera. Y esta consideración y otras me hacen pensar en lo particular que es viable en la maximización de los derechos poder inaplicar precisamente la disposición establecida en la Constitución y su correlativo del Código Electoral. ¿Por qué lo señalo? Porque se habla del espíritu de la ley. El espíritu de la ley, no de la ley en sí, ni de lo que la ley establece, sino de los motivos por los cuales se realizó esa ley. Y uno de esos motivos es la participación de la ciudadanía, del pueblo. Y luego se privilegian diferentes tipos de valores jurídicos. En este orden, considero que si nosotros como instituciones tenemos nuestro origen en el pueblo, a mí me nombró una autoridad representativa del pueblo, me obedezco al pueblo y para el pueblo, y hablando de esa exposición de motivos, del alma que origina las leyes, es que una de las cuestiones más relevantes es la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Por eso es que trabajamos tanto en abatir el abstencionismo y que precisamente las personas participen. Ese es uno de los valores más relevantes en la democracia. Me voy a permitir dar lectura brevemente a el porqué de algunos razonamientos. Debo confesar que esto fue leído con cierta rapidez. Usted me decía de la página, yo solamente tengo hasta la 56, pero bueno, creo que hay razones suficientes para que yo pueda disentir de esta propuesta. Por una parte, no coincido con el proyecto de resolución que se analiza, pues desde mi perspectiva, el acto reclamado debió revocarse al resultar acreditada la residencia legal de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas en el municipio de Colima desde el 15 de abril de 2021. Y en el resto de los casos con la temporalidad requerida por la ley, según se acreditó con las probanzas que obran en autos del sumario y por otra, en consecuencia, con el voto particular que formulé en el diverso, ustedes lo recordarán, en el 10 de 2024, donde fijé mi postura en cuanto a la residencia efectiva como requisito de elegibilidad. Y por eso, en obediencia y en comunión a ese principio y a mis convicciones que ya externé en este expediente, es que estoy formulando este voto. Siempre he mencionado en el trayecto de toda mi carrera que lo fundamental es precisamente la manipulación, la valoración adecuada, pero también aquí se habla mucho de la documentación, de la valoración, de los principios de exhaustividad, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero que debe de hacerse extensivos los derechos pro persona y consecuentemente, pues mediante una inaplicación poder permitir el acceso a la participación en los procesos electorales. El acto reclamado lo constituye la negativa del registro de la planilla que encabeza la ciudadana Viridiana Valencia Vargas, postulada por el Partido Morena para la elección del Ayuntamiento de Colima. Los actores centran sus agravios en señalar que la resolución por la que se les niega el registro de la planilla para la referida elección del Ayuntamiento de Colima no se encuentra fundada y motivada, lo que les causa perjuicio dado que se vulnera con su expedición su derecho político electoral a ser votados y votadas para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Colima, síndico y regidores, cargos a los que fueron postulados como candidatos propietarios y suplente, respectivamente por parte del Partido Morena en el proceso electoral presente, 2023-2024. Algunas de las razones de mi disenso, aunque este voto tendré que soportarlo más,
porque aquí se habla en el proyecto, todas nuestras determinaciones deben estar no solamente fundadas, sino también motivadas. Se habla de exhaustividad, pero creo que se debe de decir cuáles son los motivos de la obediencia a estos principios. No comparto pues el principio del proyecto en virtud de que, en mi concepto, el acto de autoridad impugnado efectivamente carece de una debida fundamentación y motivación a partir de que la responsable no realizó una correcta valoración de las pruebas aportadas por los impetrantes para acreditar suficientemente los requisitos de elegibilidad para los cargos para los que fueron postulados por su partido en el municipio de Colima. Ello se debe en principio al tema de la residencia efectiva, esto es, a la residencia dentro del municipio de Colima con la temporalidad que señala el Código Electoral del Estado, siendo que el elemento de la residencia en el municipio se encuentra superado al haber sido reconocido con diferentes medios de prueba, siendo objeto de debate o controversia la temporalidad de dicha residencia efectiva, lo que en mi criterio personal y en estricta aplicación del principio pro persona de los derechos humanos previstos en el artículo 1 constitucional y de las disposiciones del Pacto de San José sobre derechos humanos y civiles, del cual el Estado mexicano es parte, permiten concluir que en el seguimiento a la línea jurisprudencial de la Sala Regional Toluca en diversos precedentes procede decretar el registro de la planilla postulada por Morena para la elección del Ayuntamiento de Colima, como se razona a continuación. Lo vengo mencionando, que es indispensable la aplicación del principio de correlación causal y de adminiculación de las pruebas, porque si ciertamente algunas de ellas solamente son indiciarias por sí solas, en su conjunto deben de alcanzar el valor probatorio pleno. Es mi opinión. La ciudadana Viridiana Valencia debe ser considerada residente del municipio de Colima en aplicación a los principios pues pro persona desde el 15 de abril de 2021. Es mi convicción que, opuestamente a lo alegado por los terceros interesados, así como los argumentos que se desprenden del informe circunstanciado de la responsable, se debe tener por acreditada la residencia efectiva de la ciudadana Viridiana Valencia Vargas en el municipio de Colima desde el 15 de abril de 2021. En la presente causa, la sentencia parte de la premisa, en mi concepto indebida, de que por haber nacido fuera del municipio, la única forma de demostrar su elegibilidad era mediante la demostración de la residencia efectiva previa de 3 años anteriores a la elección. En este caso, vuelvo a diferir del sentido del proyecto, habida cuenta que existe un estándar de protección de los derechos humanos irrenunciables en términos del principio de progresividad, a partir del cual una persona que reside en un lugar pueda desarrollar su actividad laboral, profesional o económica en un lugar diverso, sin que tal circunstancia afecte su arraigo y pertenencia a la localidad donde reside para que le sea reconocida su residencia efectiva. Lo anterior, habida cuenta de que la credencial de elector no es un documento idóneo ni determinante para acreditar la residencia efectiva de una persona, máxime si, como sucede en el caso, por las consideraciones geográficas y las comunicaciones, las distancias en el estado de Colima son breves en todo el territorio, o de plano las localidades o municipios se encuentran conurbados, de tal manera que bajo criterios de flexibilidad de la ley y de maximización de derechos político-electorales, puede tenerse válidamente acreditada la residencia efectiva sin sujetarse a una temporalidad, como sí sucede, por ejemplo, para el caso de las diputaciones locales, en los que los ciudadanos tienen expedito su derecho de ser electos por cualquiera de los 16 distritos electorales del territorio del Estado, sin considerar el lugar de su residencia. Lo antes razonado, interpretado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 1, 2 y 3 de la Constitución Federal y del artículo 29, párrafo 1, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano. Deben favorecer en todo momento a las personas con la protección más amplia,
lo cual permite a este servidor arribar a la conclusión de que el requisito de tener una residencia efectiva en el municipio con una antigüedad no menor de 3 años el día de la elección, en el caso, se debe tener acreditado. En ese sentido, estimo que en aras de garantizar la salvaguarda de los derechos político-electorales que están en juego y privilegiar la participación política de los ciudadanos inconformes como candidatos a municipios para integrar el Ayuntamiento de Colima, mediante la maximización de los derechos humanos de los ciudadanos en materia político-electoral, considero se debe decretar la inaplicación de la fracción segunda del artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y su correlativo del Código Electoral, a efecto de hacer posible el registro de las y los candidatos postulados en la planilla del Partido Morena para integrar el Ayuntamiento de Colima. Cabe hacer mención que esta facultad, por supuesto, que está valorada, es una facultad, es una atribución con la que cuenta este órgano electoral. Por ello, difiero pues de las consideraciones que el proyecto propone respecto de la negativa del registro de la planilla postulada para la elección del Ayuntamiento de Colima por el Partido Morena para este proceso electoral. Como se ha apuntado, la residencia efectiva de una persona no se perderá si la persona se traslada a otro lugar a efecto de desempeñar, entre otras, una comisión de carácter oficial o actividades laborales o económicas. Lo señalado es coincidente con el criterio que sostuvo la Sala Superior al resolver el juicio de revisión constitucional 179 de 2004, en el que se denunció la inelegibilidad de la entonces ganadora electa de la gobernatura de Zacatecas por falta de residencia debido a que vivió en el entonces Distrito Federal. Por cierto, en el presente caso, y lo dije en la ocasión anterior, cuando emití mi voto particular, en el diverso expediente que ya mencioné, no se encuentra aquí alguna constancia de los concurrentes de haber manifestado su renuncia a la pertenencia a una municipalidad. Lo anterior, pues, es coincidente con el criterio sostenido en la jurisprudencia 27 de 2015 al rubro organismos públicos locales, la residencia como requisito esencial en el procedimiento para integrarlos obliga a la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para acreditarla, en la que se consideran los elementos necesarios para analizar dicho requisito de elegibilidad, por lo cual la residencia efectiva como requisito de elegibilidad para un cargo de elección popular puede acreditarse por diferentes medios de prueba. En ese sentido, y en estricta aplicación del artículo primero, pues cuando abrimos la puerta de la Constitución, lo primero que encontramos son los derechos pro persona. Debiera atenderse pues a la disposición más favorable al ejercicio de los derechos de las personas, por lo que se debiera privilegiar la condición más favorable al ciudadano, en atención al principio de progresividad y verdadera maximización de los derechos humanos de la persona, y de esta manera considerar que la residencia efectiva de los impetrantes en el municipio de Colima se encuentra debidamente acreditada, tal como lo plantean en sus demandas los inconformes. Por otro lado, es de explorado derecho que cuando la interpretación de una norma da lugar a distintos supuestos de hechos, dudas inclusive, se tiene que ponderar la que resulte más favorable al ciudadano. Es un principio fundamental en materia civil, penal y de toda naturaleza. Es decir, cuando dos interpretaciones posibles derivadas del marco jurídico que reconoce la residencia efectiva de una localidad o municipio, se tiene una que impide el ejercicio de un derecho y otra que lo potencia, se debe privilegiar la segunda, por virtud de lo cual es mi convicción que se deberá optar por esta última para cumplir con el paradigma de protección de los derechos humanos en favor de los promoventes a efecto de restituirles su derecho político electoral de votar y ser votados en las elecciones libres, auténticas y periódicas. Déjenlos participar. Ese es el principio que debe prevalecer, privilegiando pues los derechos pro persona, como lo expresé en mi anterior voto. Esta
lectura de los requisitos es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el JDC 293 de este año y en el 381 también de este año. En esas sentencias, el máximo órgano electoral de nuestro país consideró la obligación de las autoridades electorales de dar interpretaciones extensivas a los derechos fundamentales, entre ellos los de votar y ser votados. En tal sentido, pues, en el segundo de los precedentes citados, se estableció la necesidad de que requisitos como el de ser originaria o originario o acreditar una residencia efectiva en localidad o municipio para acceder a un cargo debe ser interpretado de una forma garantista, a fin de extender el alcance del derecho, lo cual ratifica la posición de un servidor en cuanto a este tema. Es mi convicción. También es preciso resaltar que el espíritu de la norma electoral, tanto en preceptos constitucionales como en leyes secundarias, está orientado a promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como privilegiar el ejercicio democrático como mecanismo efectivo de acceso al poder público, lo que tiene sustento en dos pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Primero, garantizar el sufragio efectivo, entendido este como el derecho inalienable del pueblo a elegir a sus gobernantes. Y en segundo lugar, garantizar a todo ciudadano el derecho a ser votado para acceder a un cargo de elección popular. De esta manera, se garantiza la participación política y se preservan los valores sobre los que descansa nuestra democracia. En razón de lo anterior, es que considero que en el caso debe revocarse el acto impugnado para efecto de autorizar el registro de la planilla en cuestión y permitir tanto a los ciudadanos postulados como candidatos para integrar el Ayuntamiento de Colima por el Partido Morena, su participación en el proceso electoral, así como el resto de los ciudadanos del municipio a ejercer su derecho a elegir sus representantes políticos a nivel de ayuntamientos, lo que me conduce pues a formular este voto particular. Magistrada, es mi convicción y por el momento es cuanto. Magistrado, este proyecto que puse a su consideración es sumamente fundamentado en nuestras leyes. No podemos torcer la ley ni acomodarla a modo, no. Nuestra obligación es aplicarla. Nuestra obligación es hacer un correcto entendimiento de principios y normas constitucionales. Esa es nuestra obligación, más aún cuando tenemos de por medio un proceso electoral donde tenemos que cuidar la certeza de las acciones en esta contienda. Es que las leyes no podemos acomodarlas, nos toca aplicarlas. Parejo, igual, hombre, mujer. ¿Usted cree que yo no quisiera que jóvenes preparadas, que tienen sueños, que quieren superarse, no pudieran lograr su sueño? Claro, sí me gustaría, pero hay reglas, hay normas que hay que acatarse, son leyes que hay que aplicarse. Entonces, yo me sostengo en este proyecto, porque como le digo, yo sí quisiera, pero no lo que usted quiere o yo quiero, es lo que la ley nos indica y tenemos que respetarlas y cumplirlas y hacerlas cumplir a cabalidad. Todos los procesos electorales tienen sus particularidades y en este caso, si bien los derechos políticos son derechos humanos, también es cierto que debemos priorizar en la balanza el derecho protegido, dar certeza y seguridad jurídica al proceso electoral y a nuestras resoluciones. Magistrado, ¿quiere si me hacer uso permite, de la... magistrada, A ver, sí, por adelante. alusión personal, porque Sí. me está usted sugiriendo que yo no estoy aplicando debidamente la ley o mi voto es algo caprichoso. No, creo que es mi convicción porque y lo expreso muy claramente aquí en mi voto particular. Desde luego que yo respeto totalmente su manera de pensar, pero no se trata aquí de caprichos. Yo por eso estoy explicando con toda claridad que si tenemos la facultad de inaplicar en la maximización de los derechos, al abrir las puertas de la Constitución, el primer artículo, el primer escalón es la protección, la vigilancia, protección y aplicación de los derechos pro persona. Y yo realmente veo que aquí en este proyecto sí se están
mencionando, pero siento que le falta una verdadera fundamentación de el por qué no se quieren aplicar esos derechos. Es mi opinión. Por otro lado, manifiesto también la cuestión de diferentes principios. Por ejemplo, el principio de correlación en el asunto pues vamos a decir el de Viridiana Valencia. Uno de ellos, prueba que la ciudadana Viridiana Vargas adquirió un lote. Otra prueba, un indicio de que es propietaria de un inmueble. Otra prueba de que sus hijos están... Otra prueba, indicio. Otra prueba, Viridiana fue nombrada con el carácter que aquí se asienta. Otro indicio, otra prueba. Sin embargo, considero, y es mi opinión muy personal, desde luego que difiero con la de ustedes y la respeto, pero yo estoy aquí no solamente para ejercer un derecho que tengo de expresarme, sino cumplir con una obligación, porque para esto son precisamente estos foros y estas sesiones, con el afán de enriquecer los proyectos. No se trata de destruir, sino de construir, y al expresarme yo considero que en el momento en que se maximicen esos derechos, es que se puede ejercer la facultad de este tribunal de hacer una inaplicación de diversas disposiciones que ya se han hecho en otras ocasiones en aras de fortalecer la democracia. Es mi opinión por el momento, magistrado. Magistrado, sí, con todo respeto, usted sabe que se le respeta, se le Gracias, aprecia, se le igualmente. respeta, pero en mi proyecto sí hago hincapié de que en estos casos hay que priorizar y poner en la balanza el valor protegido. Y nuestro valor protegido, bueno, en lo personal, quizás cada uno tenemos disentimos y está bien, se le respeta. Solamente quisiera leerle un poquito de lo que dice nuestra Constitución, tanto local como federal. Dice, las autoridades del Estado y de los municipios, cada uno en la esfera de nuestra competencia, acataremos sin reserva los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumpliremos con las disposiciones de las leyes federales, locales y de los tratados internacionales. Creo que en su tiempo nosotros, cuando nos comprometimos en el Senado, tomamos protesta de que íbamos a cumplir y hacer cumplir la ley. Yo solamente comento que este proyecto está sumamente apegado a derecho. Magistrado. Sí, magistrada, coincido con usted, coincido en el sentido de que efectivamente nuestra primera obligación es cumplir con nuestras normas y con la Constitución. Sin embargo, lo expliqué en una ocasión. Tenemos dos vertientes y aquí se ve con toda claridad una de esas vertientes, que es la negativa de un derecho. Hay dos vertientes muy claras. Una es la maximización tanto de los derechos pro persona como los derechos político-electorales, que es nuestra obligación como artículo primero de nuestra Constitución. Yo estoy proponiendo que se respete la Constitución y se respeten esos derechos. La otra vertiente es aquella que va dirigida a la reducción, a la minimización o inclusive a la suspensión de los derechos político-electorales. Pero para tomar este camino de esa reducción, minimización, se requiere invariablemente de que existan elementos verdaderamente suficientes para que se puedan ser nugatorio ese derecho, como faltas graves, como delitos, para que con base en esa corriente se pueda llegar a la conclusión de que un derecho debe ser negado. Por otra parte, nuestra primera obligación, es mi opinión, es darle prioridad y maximizar los derechos humanos de las personas. Por eso es que con base en la Constitución es que estoy solicitando, estoy proponiendo que haya precisamente una inaplicabilidad de una norma constitucional. ¿Para qué? Porque con eso se respetaría el alma de la ley, es decir, las razones fundamentales por las cuales se hizo la ley. No estoy hablando de la ley en sí, de lo que la ley establece, sino de los motivos por los cuales se hizo la ley.
Y esos motivos son la participación ciudadana, la apertura mediante la maximización de derechos y el respeto de los derechos pro persona de las personas. Por lo tanto, considero que si en estas dos vertientes no existen elementos suficientemente válidos como para negar qué es lo que se está haciendo con esa existencia, se está declarando la negativa a un derecho, cuando nosotros tenemos la herramienta de poder inaplicar precisamente para maximizar esos derechos y darles la oportunidad de participación, que es el espíritu de la ley, el fortalecimiento de la democracia. Ese es el principio fundamental de nuestras leyes. Por eso es que siempre estamos luchando por la participación y por el abatimiento del abstencionismo, precisamente en obediencia a ese espíritu de la ley. Magistrada. Sí, magistrada. Por el momento es cuanto. En efecto, sí. Respeto mucho su criterio. Gracias. Y sí, en efecto, debemos proteger esos derechos de participación, pero hay reglas y todos debemos observarlas. En este caso, por eso el constituyente, ¿sí?, realizó esas normas que debemos de cumplir. Magistrado, ¿tiene el uso de la voz? Sí, gracias, magistrada. Bueno, primeramente, pues felicitarle a usted y a la licenciada Andrea por el esfuerzo realizado en estos 3 días para dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Toluca, la que nos señaló, aparte de reenviar el expediente que hoy se resuelve, pues el que debiera de resolverse en el término de 3 días. Y pues prácticamente estamos cumpliendo el día de hoy al estar sesionando sobre la resolución definitiva del asunto planteado. Como lo han señalado, nuestro marco jurídico tiene su base en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que es un derecho de los ciudadanos de votar y ser votados para los diferentes cargos de elección popular. En la misma fracción se señala también el derecho que tienen los partidos políticos y los candidatos independientes para hacer el registro de los a los diferentes cargos. Pero también en dicho artículo se contempla el hecho de que se deben de cumplir con los requisitos y condiciones y términos que señale la legislación. De ahí que nuestra Constitución, como lo han señalado en su artículo 93, en relación al 25 de la Ley del Municipio Libre, fracción segunda, y 25, fracción segunda también del Código Electoral, y bueno, en particular de estos artículos se establecen los requisitos que deben de cumplir todos los ciudadanos que tienen interés de participar en la integración de los municipios. En particular señalaba las fracciones porque es el que nos señala y que es el que considero también la fracción medular de lo que se está resolviendo, el que señala que cuando la persona no sea originaria del municipio en el cual desea participar, debe acreditar la residencia, tener una residencia no menor de 3 años antes del día de la elección, ininterrumpidamente. De ahí que, si bien es cierto que nuestro marco jurídico no contempla cómo debe de acreditarse esa residencia, comentábamos anteriormente que el mismo Instituto Electoral del Estado de Colima, en particular su Consejo General, había aprobado el acuerdo
con número progresivo A008 diagonal del 2023, el 31 de octubre de ese mismo año. Y bueno, documento que fue publicado también en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima el 2 de diciembre de ese mismo año, en el número 78, suplemento número 11. Con lo cual también se evidencia que el Instituto Electoral del Estado no solamente aprobó el acuerdo por el cual se abre el periodo o se señala las diferentes fechas para emitir el registro de las candidaturas, sino también el procedimiento a seguir. Pero como un tercer punto muy importante, en el mismo acuerdo se determina que para poder cumplir a estos articulados, a este marco jurídico que he señalado, pues señala como documento idóneo el que puede ser presentado la constancia de residencia. Este documento, como ya se ha especificado claramente en su proyecto de resolución, pues la autoridad competente es el secretario del ayuntamiento. Obviamente, este acuerdo no implica el señalar que este documento sea el idóneo, sea el único, ¿verdad? Sin embargo, también es cierto que no toda autoridad tiene facultades para expedirlo o expedir documentos que tengan validez pleno para poder acreditar también la residencia. Veíamos pues con atención el hecho de que dentro de las nuevas pruebas o pruebas aportadas por las partes actoras estaban las expedidas por las autoridades auxiliares. Aun cuando se cuestionara si tienen facultades o no para expedir este tipo de documento, aquí la importancia que reviste el mismo es el hecho de que de los elementos que tuvo en cuenta o en consideración esta autoridad auxiliar para poder expedir esa carta también de residencia. De ahí que si en un momento, si se ha estado plenamente demostrado que, y vaya en su proyecto lo señala, y se advierte el análisis, la calificación de cada una de las pruebas aportadas por los actoras y actores, también se toma en consideración que dichos documentos no son suficientes para poder acreditar la temporalidad que se requiere a efecto de que sea plenamente elegible la ciudadana que se está queriendo registrar al cargo al frente de la presidencia municipal. Considero que el hecho de ahorita de exentar o de no requerirle a una ciudadana todo el que acredite esos requisitos, considero que estaríamos en un momento dado violentando el principio de legalidad y el de equidad de la contienda. Por lo que considero que el proyecto que nos acaba de presentar está debidamente fundado y motivado, por lo que le manifiesto que estaré a favor del mismo. Gracias, magistrado. Sí, Magistrado, si adelante. me permite, Sí, gracias. cómo no. Debo ciertamente reconocer el gran esfuerzo que ha hecho usted y su equipo para la realización de este proyecto. Yo no recuerdo, por ahí algunos compañeros decían que solo una vez en muchos años que nos hayan dado un término de 3 días para una situación tan importante, tan compleja, especialmente en el ámbito jurídico. El político son actores políticos y estos son actuaciones jurídicas. Pero le reconozco su esfuerzo y su trabajo para la realización de este proyecto. Se habla pues de esta
insistente el tema en cuanto a los requisitos de forma. Yo quiero señalar los requisitos de fondo, es decir, la maximización de los derechos. El hecho de maximizar esta situación no significa que estemos violando la ley porque la estamos inaplicando, cuando hay elementos suficientes para hacerlo. Y me parece que en este caso, no tengo la menor duda, que sí existen elementos suficientes, porque ya lo dije en mi proyecto, en caso de duda, bueno, inclusive en materia penal dice, en caso de duda debes absolver. Es decir, debes hacer lo concerniente al favorecimiento de la persona. Eso es un principio pro persona. En este caso se ha hablado en diferentes puntos la cuestión de que existen pruebas contradictorias o que por sí solas generan duda, pero hay un principio que establece que en caso de duda debe favorecer al ciudadano. Ahora, debemos entender, yo así lo entiendo, que existe también en la ley la flexibilidad. ¿Cuál es esta flexibilidad? Pues la maximización o reducción de la interpretación y de los derechos que le corresponden a cada persona. Pongo un ejemplo que ya pasó en este tribunal. Cuando este tribunal decretó, y a mí me tocó votarlo, que no lo iba a hacer así, pero bueno, lo hice para la nulidad de la elección de Tecomán en el proceso electoral anterior, porque de varias inconsistencias que se habían dado en el proceso, se consideró por este tribunal que eran elementos suficientes para decretar que dicha elección sería decretada nula. Usted también estuvo en ese contexto. Sin embargo, la sala que dijo que efectivamente reconocen que hay inconsistencias, que hay errores, etcétera, pero que todos estos errores que se están reconociendo no fueron suficientes porque no alcanzaron el grado de la determinancia y por lo tanto se revocó nuestra resolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe flexibilidad, y esa flexibilidad es precisamente para favorecer a la ciudadanía, porque, repito, de la otra vertiente es indispensable tener elementos verdaderamente determinantes para poder siquiera reducir, ya no digo interrumpir o suspender los derechos de una persona. Entonces, si no existen aquí elementos suficientes para negar el derecho de una persona, porque no se trata aquí de una situación de balance. Si ponemos una balanza, ¿quién detiene esa balanza? Las autoridades, el poder público, ayuntamiento, tribunal, etcétera. Y en un lado de la balanza están los derechos de estas personas. ¿Quién está del otro lado? No está un individuo, o dos, o tres. Está el derecho de toda la ciudadanía. Lo reconozco y lo admito, que es un derecho que pertenece a la ciudadanía, que se debe privilegiar ese derecho, que se debe de proteger ese derecho. Pero también debemos pensar que estos derechos son de ciudadanos que pertenecen precisamente a esa ciudadanía. Es decir, quiero llegar a la conclusión de que aquí no se trata de un derecho entre una persona y otra, sino de un derecho, y lo dije la vez anterior, de un derecho pro persona contra el poder público. Atención, porque aquí es cuando, con mayor razón, ese derecho el poder público tiene la ineludible obligación de extender los derechos precisamente de la ciudadanía. Y bueno, la cuestión de forma, ciertamente, tanto en el Código Electoral como en diversas disposiciones de otra índole que no sean electorales, se establece efectivamente que se deben cumplir con requisitos que se convierten en indispensables para la validez de actos, como las notificaciones y otro tipo de actuaciones. Sin embargo, una disculpa, también debemos atender el fondo de la situación, es decir, los derechos, y si los atendemos debemos de decir por qué, y si no los atendemos debemos de ir al fondo y motivar, porque no es suficiente fundamentar, decir con base, como lo decía mi compañero, el artículo fulano sí dice esto otro, sí, es una interpretación, pero debemos hacer una interpretación no solamente gramatical,
funcional y de toda naturaleza, sino también esa interpretación que sea extensiva para que alcance a proteger los derechos de la ciudadanía. Y me parece que en este caso, como ya lo dije, por la cercanía, porque todos los requisitos se han cumplido, se han colmado. Lo único que estamos hablando es de una temporalidad. Y me parece inadecuado, en mi opinión, que por un solo requisito se esté negando un derecho. Y si nos vamos a todas las pruebas que existen y maximizamos los derechos, sin lugar a dudas, en mi opinión, debe de permitírseles la participación a este grupo de personas. Magistrada. Sí, gracias, magistrado. Pues en este caso concreto, mi obligación es dar certeza y legalidad a la contienda electoral, proteger y aplicar el artículo 41 constitucional, las leyes que nos están a nosotros guiando, normando. En el proyecto, en cuanto a la maximización de los derechos, en una de las páginas, porque está muy extensivo y bien fundamentado y bien explícito, pero si me permite, le voy a leer de nuevo ese pedacito que tengo ahí que me parece muy importante por lo que me está comentando. En el caso concreto, como se anticipó, no es dable maximizar derechos como lo pide la parte actora, puesto que existen bienes jurídicos que deben protegerse por el Tribunal Constitucional, como la certeza de los actos electorales, y en el caso concreto, el apego a derecho del registro de una candidatura, que no lo haga con mentiras, así como el imperativo del artículo 41 constitucional de elecciones libres, pero auténticas. Esa es nuestra obligación. Para ello es menester proteger esos valores democráticos que rigen a las candidaturas, siendo ello lo que en este asunto, a diferencia de otros, como hace un momento platicó, impide maximizar el derecho de 3 ciudadanas en perjuicio de un interés general, toda vez que el vínculo sujeto a escrutinio jurisdiccional tiene que ser irrestricto, libre de cualquier duda, habida cuenta que es el voto de la ciudadanía el que sería cuestionado y en todo caso haría nugatorio el vínculo entre el candidato y la ciudadanía, que es lo que exige la norma en su teología. Sí, magistrada, creo que estamos llegando a un punto álgido, muy importante, y qué bueno que usted reitera lo que ya había leído, que por supuesto no se me olvida. Efectivamente, tiene usted la razón en ese sentido. Sin embargo, considero que si nosotros como autoridad jurisdiccional tenemos la herramienta para maximizar derechos, es lo primero. Ahora, el bien jurídico tutelado, lo entiendo, es el proceso, la certeza y todos los principios que rigen la materia electoral. Sin embargo, debemos también privilegiar y pensar que estas personas también son seres humanos, son ciudadanos y que tienen todo el derecho de participar, y el espíritu de la ley así lo hace entender, porque el espíritu de la ley, no la ley ni la interpretación de la ley, sino el espíritu, los elementos que sirvieron de base para la formulación y la construcción de las leyes, es la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, me parece que si este tribunal decreta la inaplicabilidad del artículo 93 y su correlativo 23, no estaría violando el artículo 41. Esa es mi opinión, magistrado. Gracias. Gracias, magistrado. La verdad es que con tantos elementos contradictorios de prueba que agregaron, no nos permite ver con más claridad exactamente de dónde son las ciudadanas, porque honestamente está plagado de mentiras. Luego entonces, ¿con qué elementos le doy yo esa fortaleza
o esa validez, si se contraponen unos a otros de las pruebas. Incluso, no lo leí, pero dentro del proyecto existen pruebas donde supuestamente trabajan a la par, o sea, trabajan en una institución y en otra en el mismo día y a la misma hora. ¿Sí? ¿A cuál de las dos le voy a ir? ¿O cuál de las dos va a tener la veracidad? Porque para mí las instituciones son de respeto y dicen lo cierto. Incluso para mejor proveer, solicité ante dichas instituciones se me entregara un expediente laboral donde me indicara desde la fecha que se dijo que estaban trabajando las profesionistas hasta la actual. Y honestamente yo concluyo en que este proyecto está sumamente estudiado y fundamentado y me sostengo en él. Muy bien, magistrada, y le respeto totalmente su opinión. Nada más si quiero acotar algo. Yo no me atrevería a decir que está plagado de mentiras, porque en mi modesta opinión sería inadecuado, incorrecto y hasta prejuzgatorio, pero es su opinión, yo la respeto, pero sí me parece, usted me hace una pregunta la pasada, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hay contradicciones y hay dudas. Yo lo repito, lo que favorezca al ciudadano. En mi opinión, eso es lo que se debe hacer. Si hay contradicciones, si hay dudas, si hay una serie de situaciones que como usted lo menciona, que usted dice, bueno, ¿para dónde nos hacemos? Hacia la ciudadanía, hacia los beneficios, lo que más le favorezca al ciudadano, porque es un principio que la propia Constitución señala. Respeto su opinión, sin embargo, pues no la comparto, y menos decir que está plagado de mentiras este asunto. Yo no coincido con usted en ese aspecto, magistrado. ¿Cómo protejo al ciudadano si para poder acreditar un hecho y poder solicitar el derecho a participar, Maximizándolo. miento en cada uno de la documentación que le presento? ¿Cómo le hago? ¿Maximizo de todas formas? Sí, por supuesto. Usted me hace una pregunta y yo veo aquí una serie de pruebas que unas son indiciarias y inclusive existen pruebas presuncionales, legales y humanas, y que son pruebas también. Si no, la ley ya los hubiera quitado de los códigos y de los principios. Entonces, cuando tenemos aquí indicios que por sí solos no alcanzan un valor jurídico pleno, contundente, es que mediante los principios de correlación causal, lo he repetido, y de adminiculación probatoria, podemos tener un cúmulo de pruebas para alcanzar la verdad jurídica. Eso es lo que yo considero que debería hacer, y no solamente hacer una interpretación gramatical, sino sistemática y verdaderamente funcional, es decir, que funcione. ¿Hacia dónde? Hacia el beneficio de la ciudadanía. ¿Es cuánto, magistrado? Gracias, magistrado. Le ruego a la secretaria general tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Puente Anguiano. En contra del proyecto, solicitando que se agregue este voto particular que estoy formulando para que forme parte de la resolución. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Elías Sánchez Aguayo. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 2 votos a favor y 1 en contra del magistrado José Luis Puente Anguiano, quien manifiesta que emitirá un voto particular. Muchas gracias. Debido a la votación, declaro aprobado por mayoría este proyecto de resolución con un voto particular del magistrado José Luis Puente, el cual solicito se agregue al expediente. Por lo tanto, queda como sigue. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Notifíquese a las partes y al ciudadano, a los ciudadanos que están participando en los expedientes. Para desahogar ¿es el último? ¿Quinto? El quinto
el quinto punto del orden del día. Es el último. Y que es la clausura de la sesión. Ruego a los presentes nos pongamos de pie. Me pasó usted, doctor. Siendo las 21:40 de este día 21, domingo 21 de abril de 2024, se declara clausurada la presente sesión. Gracias.